Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Mis queridos amigos, ya estamos en la lección 4. Para esta semana el título de la lección es El pecado en la iglesia. El apóstol Pablo se preocupó porque no entre las cosas del mundo en la iglesia, pero Corinto era una ciudad en donde el pecado abundaba y tarde o temprano tenían el riesgo de que se introdujera a la iglesia estas costumbres, estas prácticas. Y no tardó mucho en comenzar a participar de lo mismo que había en el mundo. Y Pablo se entera de esto. Debemos tener presente que nuestra mente es como una esponja. Comienza a absorber y todas las cosas que absorbemos, sean buenas o sean malas, van a tener una repercusión, van a tener una consecuencia. Y todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y todo lo que entra en nuestra mente, tarde o temprano va a salir. Lo que abunda en el corazón sale por la boca. Así que la fragilidad humana se ve reflejada en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo trata por todos los medios de llamarle la atención para que se haya Cristo en el medio, para que sea Cristo exaltado, para que haya una restauración cristocéntrica y de esta manera, por el precio pagado por Cristo, podamos ser restaurados y podamos tener una nueva experiencia como hijos e hijas de Dios. Así que la lección de esta semana se centra cómo es que el pecado entra a talar, entra a destruir y entra a perturbar la unidad, la paz y la santidad del pueblo de Dios. Y cómo el apóstol Pablo llama la atención para que por medio del Espíritu Santo, aceptando a Cristo en nuestra vida y teniendo la palabra de Dios como regla de fe, podamos salir adelante y victoriosos, reconociendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos glorificarlo y debemos tenerlo en alta estima. Vamos a ir profundizando y vamos a reconocer nuestra necesidad de Dios. Cada día, ungidos por el Espíritu Santo, podemos salir victoriosos. Preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Apreciados amigos, queremos darle gracias a cada uno de ustedes por su apoyo constante. Semana a semana estamos presentando el repaso de la lección y llegamos a sus hogares. Gracias por esta oportunidad. Y también agradecemos a todos aquellos que se han suscrito y que nos permiten de esta manera llegar a muchos hogares más. Gracias también a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana nos comparte el versículo de memoria cantado. Y si ustedes desean escucharlo al final del repaso, allí lo pueden escuchar, repetir y memorizar. El repaso de la lección comienza con el versículo de memoria. Y para esta semana, el pecado en la iglesia resalta 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios, y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo llama la atención a cada uno de nosotros para reconocer que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Dios es el dueño. Jesús lo ha comprado con su sangre preciosa y de esta manera tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores y buscar por todos los medios de permitir que lo que entre en nuestro cuerpo sea para honra y gloria de Dios. Tanto por nuestros sentidos, como también lo que nosotros vamos a hacer, vamos a decir, lo que nosotros vamos a llevar a los demás, tiene que ser algo positivo, algo altruista y algo que llame a las personas a la reflexión, que puedan ellos reconocer que hay un Dios todopoderoso y que nos usa a nosotros para cumplir su cometido, que es la salvación del ser humano. Como mencionábamos, nosotros tenemos un cerebro muy, pero muy capaz
es como una esponja que absorbe, y muchas veces el enemigo está permitiendo que lo malo llegue a nuestros sentidos y en nuestro cerebro se vayan almacenando cosas que más adelante van a ser perturbadoras, van a ser disuasivas para que decidamos hacer lo malo. Así que hay una fragilidad humana, pero también hay una restauración divina que es eminentemente cristocéntrica a través del Espíritu Santo. Esta semana estamos viendo el pecado en la iglesia. ¿Cómo es posible que una iglesia llamada a ser luz comience ahora a manifestar pecado en su centro? Tenemos que tener presente, hermanos, que hay una brecha, hay una separación entre el saber y el hacer. Todos enfrentamos una profunda disonancia en la vida entre lo que Cristo nos llama a vivir y lo que nosotros realmente hacemos. O sea, hay una diferencia, en algunos casos abismal, entre lo que decimos y lo que hacemos. Como lo dijo Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un hombre interior que se revela y que quiere hacer su propia voluntad. ¿Y cuál es la perspectiva del Señor? Que nuestro cerebro, como una esponja, absorbe todo lo que hay en nuestro entorno. La iglesia cristiana siempre ha luchado contra la influencia de la cultura que está en nuestro alrededor. Poseer el conocimiento del bien no es suficiente para practicarlo. Tenemos que día a día, momento a momento, encomendarnos a Dios y saber que esa brecha puede ser superada con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para que no solamente sepamos qué es lo que tenemos que hacer, sino también tomar la iniciativa de hacer lo que tenemos que hacer. Hacerlo, pero con la ayuda y el poder de Dios. No quedarnos paralizados, no dejarnos llevar por el mundo, por sus costumbres, por la carne y por los deseos de la carne, sino por el contrario, que nosotros podamos reconocer que nuestra debilidad se puede transformar en un arma en las manos de Dios para bendición. Viene también el peligro de racionalizar el pecado. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2, nos dice, ¿no?, que en Corinto había y se presentó un caso de inmoralidad sexual de manera que grave, ¿no? Grave. Y no solamente fue tolerado, sino que la iglesia estaba envanecida, confundiendo la tolerancia con el amor. O sea, ellos se enorgullecían de tener a alguien que estaba haciendo estas cosas. Y eso no puede ser correcto. Eso no puede ser aplaudido. Eso no puede ser aceptado en la iglesia donde se predica a Cristo, donde se predica el amor de Dios. Entonces, el apóstol Pablo presenta la levadura, ¿no?, como una metáfora. En 1 Corintios 5:6 dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No saben ustedes que si permiten que el pecado entre, va a estar contaminando a toda la iglesia? ¿Cuál fue el impacto? El pecado no corregido tuvo un efecto contaminante sobre toda la congregación. Y esto equivale a que todos seamos contaminados. Tolerado equivale a participar de él. Tolerado significa que nosotros también estamos en coordinación, estamos permitiendo, solapando el pecado de otros. Y tarde o temprano también nosotros vamos a estar en el mismo error. Un poquito de veneno contamina toda el agua. Y ese veneno es el pecado que nos va a dañar. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos frente a una situación así, no podemos decir, no, es que amamos al hermano. Es que tenemos que manifestar amor. El falso amor frente a la verdadera compasión. Porque no podemos, por ese falso amor, dejar que el hermano se pierda. Dejar que la hermana esté viviendo en una vida de pecado. Por el contrario, tenemos que tener compasión, que aunque está en pecado, tenemos que ayudarla para que se restaure. No podemos tener una tolerancia ciega. Al contrario, tenemos que manifestar una compasión redentora. Tenemos que recordar que la disciplina no es para castigar, es para redimir.
Así que la disciplina redentora restaura. Si nosotros castigamos por el mero afán de castigar, de disciplinar y de hacer sentir nuestra autoridad y nuestro poder, vamos a perder un alma. Pero si nosotros lo hacemos con la finalidad de restaurar, de rescatar, de redimir, podemos salvar un alma. Entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es que hay una excusa y una racionalización en cuanto al comportamiento. Vamos a excusar el pecado. Vamos a darle una respuesta con la finalidad de apañar, ¿no? de proteger, y eso no es lo correcto. Más bien el enfoque cristocéntrico confronta el pecado directamente, pero con gracia y con verdad, con el espíritu de restaurar y de salvar. Cuando una persona tiene una tolerancia ciega, no se da cuenta que lo que está apañando es pecado, la motivación es buscar popularidad, buscar la aprobación cultural. Porque todos lo hacen. Porque es una ley del gobierno. Porque es el mundo moderno en el que vivimos y buscamos esa motivación que nos lleva a un camino equivocado. Más bien, el cristianismo centrado en el evangelio tiene una motivación diferente. Prioriza la santidad y la lealtad a Cristo. Y cuando nosotros buscamos la santidad, porque dicen que sin la santidad nadie verá a Dios, tenemos que mantenernos puros, tenemos que apartarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda fornicación y de todo lo malo que pueda dañar nuestra alma. También el resultado de ese falso amor, de esa tolerancia ciega, es que ignora el daño espiritual, que lleva a la muerte moral, a la muerte espiritual y por consecuencia final la muerte eterna. Pero cuando uno busca que redimir al alma, que mostrarle su pecado y que le ayude a que se restaure, busca despertar al pecador, lleva a la santidad profunda, a que la persona se dé cuenta que lo que está haciendo no es algo agradable ante los ojos del Señor. Y es nuestra misión llamar la atención. Tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Somos ministros de reconciliación. Hemos sido llamados para reconciliar al hombre con Dios, para que el hombre se dé cuenta de su vida, de su pecado, de esas tinieblas en las cuales ha estado sumergido, para que salga de allí y encuentre esa luz que restaura, esa luz que salva, esa luz que nos muestra el camino correcto y verdadero. Así que, mis queridos hermanos, el Señor utiliza la disciplina, pero como una cirugía redentora, con la finalidad, pues, de ayudarnos a corregir, a sanar, a restaurar. Y esa disciplina redentora, ¿no?, es lo que nos llama a nosotros a hacer cambios radicales. El texto que se malentiende ahí en 1 Corintios 5:5, dice: entreguen al tal a Satanás para destrucción de la carne. Y a veces dicen: no, pues ya, bótenlo, que siga pecando. No. El propósito real no es vengarse, no es castigar, es rehabilitar, es permitir que la persona coseche las consecuencias de su separación de Dios y de esta manera despierte. O sea, darle a él la oportunidad de ver que lo que está haciendo está mal. Porque si nosotros no le decimos nada, él piensa que está bien. Si los demás me apoyan, si nadie me dijo nada, si todos están contentos con lo que yo hago. Tenemos que sancionar, corregir, ¿no? La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es para redarguir y corregir y para instruir en justicia. Y de esta manera la persona, cuando digan: oh, me han llamado la atención, estoy haciendo algo incorrecto, entonces vamos a ver que el objetivo final de esa llamada de atención es, como dice el apóstol Pablo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La meta absoluta siempre es la restauración del alma, nunca su destrucción. Restaurar, salvar, para que la persona espiritual se dé cuenta de su mal camino, de sus malas decisiones, para que reaccione y de esta manera no hayan escándalos en la iglesia que perjudiquen a todo el grupo, a toda la iglesia.
Así que esos escándalos sexuales que se estaban manifestando en la iglesia de Corinto estaban siendo una piedra de tropiezo. Que dice, quítenlo de entre ustedes, ¿no? O sea, disciplínenlo. El tal se ha entregado a Satanás, permite que coseche el fruto de sus decisiones. No se asocien con él, ni aun coman con él. Aquí está mostrando que nosotros no podemos apañar, permitir, sin decirle nada, sino más bien estar participando con él, y a fin de que el espíritu sea salvo. Así que la disciplina eclesiástica alcanza su propósito cuando el feligrés que ha errado se reintegra una vez más a la comunidad religiosa, porque ha reconocido que ha estado viviendo una vida no agradable a los ojos de Dios. ¿Cómo resolver nuestras diferencias? ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias cuando hay conflictos en la iglesia? Un conflicto entre hermanos. ¿Cómo vamos a solucionar? En la época de Pablo, él se enoja, dice, ¿cómo es posible que ustedes tengan conflictos, hayan líos y ustedes se vayan a los tribunales seculares del mundo para tratar de arreglar los problemas? ¿No saben que ustedes son los que van a juzgar a los ángeles y van a juzgar al mundo? ¿Cómo no pueden solucionar un pequeño problema? Ustedes más bien están dando que hablar negativamente a todos los demás. Los tribunales seculares, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 6, nos dice, está basado en poder, en estatus, en influencia, y siempre hay un ganador y un perdedor. Deshonra el nombre de Cristo ante el mundo al sacar los trapitos al sol, al sacar las cosas que son errores humanos, que siempre van a haber, pero que se pueden solucionar en la iglesia, en la comunidad de la fe. Porque cuando en comunidad de fe buscamos la solución, estamos llevando el modelo de Cristo. Buscar la justicia redentora y la reconciliación. Que haya un perdón, que haya una justicia que viene de Dios y no del hombre, que hace que uno gane y el otro pierda, que uno se sienta bien y el otro mal, sino por el contrario, nosotros llevamos a las personas a que busquen a Dios. ¿Cuál es el punto clave? Llevar los pleitos al mundo ya es una derrota espiritual. No estamos reconociendo que Dios nos da capacidad a nosotros de poder solucionar esos problemas. La disposición a sufrir el agravio y perdonar la ofensa revela una madurez espiritual superior. Y esta madurez espiritual tiene que manifestarse en los hijos de Dios. Tenemos que mostrar que hay algo diferente en nosotros, que tenemos un espíritu diferente, que estamos siendo guiados por Dios y que esa dirección tiene un propósito de edificar, de madurez espiritual, no solamente para nosotros, sino también para los más débiles en la fe. La ilusión del control y la verdadera libertad. Mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con esa mentira cultural, con esos eslogan que se difunden a través de los medios de comunicación. Allá en Corinto, ¿no?, creían que el evangelio a uno le daba licencia para todo, ¿no? La comida para el estómago y el sexo para el cuerpo. Hoy en día también ustedes ven por las redes sociales y ustedes ven por los programas de televisión y los comerciales que se da rienda suelta el apetito, que uno coma y coma y coma y de todo sin tener ni siquiera conciencia de lo que uno está comiendo. Y también el sexo, ¿no? Los comerciales en donde ponen mujeres semidesnudas para venta de autos, para helados, refrescos, cualquier cosa, llamando la atención para que esa filosofía, el cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que yo quiera. Entonces está llevando a denigrar la vida humana, a la mujer utilizarla como un objeto sexual, el hombre descarrilado, utilizando todas sus fortalezas y beneficios solamente para satisfacción egoísta. ¿Cuál es la verdad transformadora? La libertad cristiana no es el derecho a hacer lo que queremos, lo que nos venga en gana, sino es hacer las cosas con el poder de Dios para vivir como debemos vivir. Hemos sido llamados, hemos sido liberados del pecado, no para cometerlo, no para seguir viviendo en pecado, sino para ahora reflejar a Cristo, para que a través de nosotros Cristo sea exaltado,
sea conocido en el mundo a través de lo que nosotros hacemos, de nuestra comida, de nuestras palabras, de nuestro ejemplo y testimonio. Así que la ilusión del mundo no debe cautivarnos. Tenemos una verdadera libertad y esa libertad está basada en los principios bíblicos, en los parámetros de la palabra de Dios. Somos identificados como lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor y a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fundamento de tu inmenso valor? ¿Por qué eres tan valioso? ¿Sabes por qué? 1 Corintios 6:20 dice, porque hemos sido comprados por precio. El precio alto que pagó el Señor con su propia vida, derramando su sangre para que tú y yo podamos ser salvos. ¡Qué maravilloso don! El ofrecerse por nosotros. Dios invirtió la sangre de su propio Hijo en ti y en mí. No te perteneces, no porque seas un esclavo oprimido, sino porque eres el tesoro más precioso del Rey del universo. Eres algo valioso para el Señor. Y la pureza nace de esa inmensa gratitud por aquel sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Cristo debe ser exaltado, debe ser glorificado en nuestro cuerpo y en todo lo que nosotros hacemos. Por esta razón, el Señor nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. Tu cuerpo no fue creado para dejarse llevar por las cosas del mundo, para satisfacer los deseos de la carne. Tu cuerpo no fue creado para la fornicación, fue creado para el Señor, para dar gloria a Dios y para exaltar su nombre. Y cuando un cuerpo se cuida, cuando una mente se desarrolla positivamente, espiritualmente, glorifica a su Creador, glorifica a Dios. Entonces, lo que miras, lo que comes, tu sexualidad, tus hábitos diarios, no son temas superficiales, son actos literales de adoración dentro de tu santuario interior. Lo que hay dentro de ti se va a manifestar externamente. Cómo tú adoras, cómo tú te alimentas, cómo tú te recreas, lo que tú miras, observas, lo que hablas, lo que dices, todo es un reflejo de lo que hay en ti, de lo que estás llenando tu corazón. Por esta razón, como santuario, como templo del Dios vivo, tenemos que llenar ese santuario de cosas agradables, cosas santas, cosas que puedan glorificar a Dios. Y así, mis queridos hermanos, el antídoto, pues, el Señor nos da una nueva identidad. Ya no somos hijos del pecado, ni hijos del diablo, ni hijos de este mundo. El Señor nos ha lavado y a través del perdón absoluto, nuestro pasado pecaminoso es limpiado completamente. Al ser lavados, ahora comienza la santificación. Apartarnos de lo común para un propósito sagrado, para un propósito exclusivo. El Señor nos ha separado como un pueblo santo, una nación santa. Y pues todos los días somos justificados. Somos declarados justos en el nombre del Señor y a través del Espíritu Santo somos declarados sin pecado. Como resultado, pues al estar unidos con Cristo, es espiritualmente imposible que use su cuerpo para hacer actos de inmoralidad. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados y solamente esperamos la glorificación. Pero mientras tanto, el ser humano que ha aceptado a Cristo, que ha nacido de nuevo, no puede actuar indignamente, no puede vivir inmoralmente, no puede vivir dejándose llevar por sus instintos bajos. Más bien somos regenerados y somos lavados de nuestros pecados cada día. Tenemos que huir para poder vencer. El mandato en 1 Corintios 6:18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. ¿Y qué ejemplo tenemos? El de José. En Génesis capítulo 39, ante la tentación, José, que ya estaba siendo todo un hombre lleno del Espíritu, no dialogó, no racionalizó, simplemente huyó. Y de esta manera él se conservó puro, porque él sabía que pecar contra Dios
era dañar su integridad, era destruir la pureza que él quería mantener delante de Dios. Así que el mandato no es luchar contra el pecado, no es debatir contra el pecado, contra la oscuridad, es huir. Y la única manera de huir con éxito es correr directamente hacia los brazos de Cristo, huir del pecado. No enfrentarnos, no acercarnos, no coquetear, sino huir hacia Cristo. Y de esta manera conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios quiere que nosotros seamos cristianos consagrados, íntegros, llenos de fe, de poder de lo alto. Dios nos ha diseñado para ser verdaderamente sus hijos. Ahora, hay dos vocaciones santas. Una es el matrimonio y otro es la soltería, ¿no? El quedarse solteros. 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 24, nos dice que la sexualidad lícita es exclusiva y honrosa. O sea, es un regalo directo del Edén. Y los cónyuges se cuidan mutuamente, con amor desinteresado, se muestran amor. El sexo ha sido reservado para el matrimonio, para la pareja que ahora son uno, una sola carne, y ellos tienen que mantener esa unidad. No deben permitir que el enemigo introduzca una ruptura en esa relación. Ninguna otra persona debe romper ese vínculo, porque si no está destruyendo algo que Dios ha unido. Por otro lado, 1 Corintios 7, 25 al 40, nos habla acerca de la soltería, un don poderoso para servir a Dios, con una atención indivisa, porque uno que se mantiene soltero, se mantiene así para servir a Dios, para llevar las cosas espirituales y aprovechar todas las oportunidades sin limitaciones de los cuidados familiares, porque uno está dedicándose exclusivamente a las cosas de Dios. Pero no todos tienen este don, el don de continencia. Así que tanto el matrimonio como el mantenerse soltero requieren ser llenos del Espíritu Santo. Unos para ser fieles a Dios en el matrimonio, ser fieles al esposo o a la esposa, y el otro para ser fieles a Dios y no caer en fornicación, en el pecado del sexo, y ambos tienen que honrar profundamente a Dios en el vínculo del matrimonio o en el don del celibato o de mantenerse solo, ¿no? Que es un don que el Señor concede a algunas personas que son fuertes para mantenerse sin caer en el pecado. De esta manera son vocaciones santas. Mis queridos amigos, el Espíritu Santo no solo señala el pecado, nos da el poder sobrenatural para vencer el pecado. Nosotros no tenemos ningún poder innato para vencer el pecado, para luchar contra el pecado, solamente con el poder de Dios. Ese vacío que tenemos nosotros es llenado por Dios. Elena White dice, cuando uno se vacía completamente de sí mismo, cuando todos los falsos dioses son expulsados del alma, el vacío es llenado por el Espíritu de Cristo. Tal persona tiene entonces la fe que obra por el amor y purifica el alma. Esa alma purificada, que es llena del Espíritu Santo, entonces puede servir a Dios de la mejor manera. ¿Qué respuesta deberíamos dar nosotros desde esta posición como hijos de Dios, pero también como templos del Señor, desde este santuario? Mi decisión, ¿cuál debería ser? Mi querido hermano, mi querido amigo, al estudiar esta lección tenemos que aplicarla a nuestra vida. ¿Seré honesto hoy sobre alguna área que debo entregar a Dios y dejar de racionalizar? No, porque es que lo he hecho siempre. No, pues que así crecí, así nací, así voy a morir. Y a veces tratamos de racionalizar, a veces tratamos de buscar justificación para las cosas que hacemos y muchas de ellas sabemos que no son agradables a los ojos de Dios. Tenemos que decidir hacer cambios y cambios muchas veces son necesarios radicalmente. Otra pregunta que podríamos hacernos, ¿cuidaré mi cuerpo? ¿No? El dormir, el alimentarme, la vida espiritual, sabiendo que es mi cuerpo el templo del Espíritu Santo. Voy a decidir cuidarlo, voy a hacer cambios inteligentes y sabios para que de esta manera pueda agradar y glorificar a Dios. Otro,
¿Daré yo el primer paso esta semana para reconciliarme con el hermano con el cual tengo un conflicto, con el cual no me hablo, hubo un roce, hubo un intercambio de palabras, algo sucedió y no nos llevamos bien? ¿Tendré yo la capacidad de poder dar este paso de ir y acercarme y reconciliarme y poder vivir sin estrés, sin ansiedad, sin ese remordimiento, porque todo tenemos que ponerlo en las manos de Dios? ¿Será que el Espíritu Santo puede tocar mi corazón para yo humillarme delante del Señor y hacer estos cambios que son necesarios en nuestra vida? Hermanos, un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado por el Señor, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ya no hay ese orgullo, ahora hay humildad. 1 Corintios 6:20 dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios significa que nosotros tenemos que rendir gloria a Dios, honra a Dios, haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Glorificando a Dios en todas las cosas que son necesarias. Es imposible que cualquiera disfrute de la bendición de la santificación mientras sea egoísta y glotón, ¿no? Que no pueda controlar sus apetitos. Una iglesia pura no es una iglesia sin tentaciones. Es una comunidad que ha sido rendida y su fragilidad humana ha sido puesta bajo el señorío absoluto de Cristo Jesús por ese valor sacrificial que Él realizó en la cruz del Calvario. Por esta razón, al estudiar esta lección, mi querido amigo, mi querido hermano, tenemos que reconocer que hay pecado en la iglesia. La iglesia no es un lugar santo por naturaleza, es un hospital de enfermos. Y el Señor es el médico de los médicos. Y vamos a llegar ahí porque reconocemos que tenemos pecados y porque el Señor va a ir haciendo su obra transformadora. Así que si yo voy a un hospital, voy a encontrar una cantidad de enfermos. Y estoy yendo al hospital porque yo también me siento enfermo. Y voy a ver enfermos que están en una condición peor que la mía. Pero estoy yendo también a recibir curación y sanidad. En la iglesia, de igual manera. Yo soy un mentiroso, soy un glotón, soy un orgulloso, soy un adúltero y voy a buscar en esa iglesia a Dios. Pero voy a ver que hay otros adúlteros y hay otros mentirosos y otros glotones y de todo, porque están buscando al Dios que los puede curar, que los puede salvar. Así que no vayamos con prejuicios, no vayamos con crítica, vayamos con humildad y con sencillez y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra con todos nosotros y nos pueda transformar para glorificar a Dios a través de lo que Él hace por medio de su Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y que sigamos caminando, viendo a Jesús cada día en esa luz que Él nos ha puesto en nuestro camino. Bendiciones. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, son de Dios, son de Dios.